éxito a su novia, pero inesperadamente su primer amor, en estado de confusión mental, aparece de repente enloquecida en la escena de la propuesta. Esta escena atrae inmediatamente la atención del hombre. Él simplemente no puede creerlo, que esta mujer enloquecida resulta que es su primer amor, de hace 4 años, quien lo abandonó fríamente, pero antes de que pudiera aclarar sus pensamientos, el peligro ya se acercaba sigilosamente. El enemigo oculto apretaba un cuchillo de fruta, y se acercaba rápidamente hacia él. En el último momento, fue su primer amor, inconsciente, quien lo salvó, arrojándose sin pensarlo, para protegerlo de aquella cuchillada mortal. Al ver esto, el hombre llevó inmediatamente a su primer amor gravemente herido al hospital para recibir tratamiento, suplicándole al médico que a toda costa lo salvara. En ese momento el hombre estaba lleno de confusión. Hace 4 años escuché claramente que mi primer amor se había ido al extranjero. ¿Cómo es posible que ahora sea así? Para descubrir la verdad, él llevó a su prometida a la comisaría, frente a un enemigo desconocido. El hombre no recordaba en absoluto cuando había surgido la enemistad, pero el otro enloqueció de furia por no ser reconocido. Acto seguido, dijo una verdad cruel. Resulta que 4 años antes, su primer amor no se había fugado con otra persona, sino que de camino a encontrarse con él, había sorprendido por casualidad a un enemigo, ajustando algo en su coche. Él había intentado intervenir, pero terminó siendo secuestrado, a un pueblo remoto y desolado. Fue encerrado aquí, y torturado durante 4 años enteros. Su sabor es realmente bueno. Hace mucho calor, jajajaja. Basta, no toques. El hombre que conoció la verdad sintió un dolor agudo en el corazón, lamentando haber escuchado las palabras de su abuelo aquel año. No insistió en ir a buscarlo. En ese momento, el médico salió de la sala de emergencias para informar al presidente que su primer amor, debido a los prolongados abusos sufridos, había sufrido una crisis nerviosa y múltiples abortos provocados violentamente, lo que le había hecho perder para siempre la posibilidad de ser madre. El hombre se sintió extremadamente culpable al escucharlo. En ese momento el abuelo del hombre también llegó al enterarse. Sin decir palabra, llamó al hombre a un lado. La novia, curiosa, lo siguió, pero escuchó como el anciano exigía firmemente que su nieto terminara con ella y se casara con su primer amor. La razón era que la primera novia lo había salvado una vez. Ahora su vida está completamente arruinada. El hombre debe asumir su responsabilidad hasta el final. El hombre se siente profundamente culpable y está dispuesto a cuidar de su primer amor toda la vida, pero no desea compensarla mediante el matrimonio. Él afirma firmemente que ama a su novia actual y que jamás se casará con su primer amor en contra de sus sentimientos. Estas palabras conmovieron profundamente a la prometida. Sin embargo, el anciano dijo inmediatamente una frase que en un instante destrozó todas sus ilusiones. Viendo cómo su amo enloquecía, como si estuviera en el infierno, ¿y tú sigues amándolo como siempre? Huyó del lugar completamente deshecha, viendo cómo su primer amor sacrifica toda su vida por un hombre. Su corazón se llena de dolor y angustia, pero al igual que el hombre, no puede hacer la vista gorda ante el sufrimiento que soporta su primer amor. Hacer la vista gorda ante estos sentimientos tan complicados. La situación difícil exige necesariamente un sacrificio. En ese momento, el anciano vuelve a encontrar a su prometida y le exige con firmeza que se retire, amenazando con que si el hombre no se casa con su primer amor, no solo será objeto de desprecio universal, sino que además perderá su derecho a la sucesión familiar. Por el futuro y el porvenir del hombre, finalmente decide retirarse por su propia voluntad. Irrumpe en la habitación de su primer amor, atacarla personalmente deliberadamente por su primer amor. El hombre enfurecido, la empujó al suelo, y ella le dio entonces un ultimátum. Él nunca la había visto tan irracional y caprichosa. Estaba a punto de salir tras ella para exigirle una explicación, cuando su primer amor volvió a tener un episodio por el shock. En medio de la urgencia, él solo pudo tranquilizar primero a su primer amor. Al ver esto, su prometida solo pudo marcharse en silencio. El alboroto que montó en la habitación se extendió rápidamente por todo el hospital. Las personas que desconocían la verdad empezaron a criticarlo, como un tercero que arrebató el amor de otros. Incluso hubo gente que sacó el móvil para grabar. Al ver esto, decidió llevar la farsa hasta el final. Frente a la cámara, pronunció unas palabras como si fuera una mujer interesada solo en dinero. ¿Y qué si quiero ascender? Los En tienen una gran fortuna. La señora de los En debería ser yo, y no esa. Loco, ay. Es una verdadera zorra. ¿Todavía te atreves a decir eso? Un buen perro no se atraviesa al lárgate. Ya que ha decidido ser el malo, no puede mostrar ni un solo fallo.
Al llegar a casa, él guardó todas las cosas relacionadas con ese hombre, preparado para acabar con todo al día siguiente. Como era de esperar, a la mañana siguiente temprano, el hombre vio ese vídeo malintencionado, pero conociendo como conoce a su prometida, reconoció de inmediato que estaba fingiendo, solo porque había visto su aspecto cuando actuaba con valentía. Conocía bien su bondad y valentía interior. Entendía que sus comportamientos extraños solo pretendían obligarla a soltarlo. El hombre, que lo entendía todo, se negó firmemente a romper la relación. Al viejo esto le causó un gran dolor de cabeza. Justo en ese momento, la prometida llega para devolver las pertenencias. El anciano teme que ambos vuelvan a reconciliarse, y de inmediato concibe un plan perverso. Convoca a una multitud de periodistas para bloquearlos. La frágil novia de juventud, el hombre se apresura a protegerla al ver la situación. La prometida también se acerca para ayudar a despejar el camino, pero la novia de juventud, finalmente, fue provocado por las agudas preguntas de los periodistas, hasta perder el control emocional. Él, saliendo bruscamente entre la multitud, corrió desesperadamente hasta el puente, subió a la barandilla con intención de saltar. El hombre intentó calmarla suavemente, tratando de hacer que se tranquilizara, pero los periodistas no mostraron ninguna piedad, lanzando continuamente preguntas afiladas como cuchillas, golpeando una y otra vez el primer amor del corazón ya destrozado, empujándolo hacia el abismo de la desesperación. Incluso lo interpelaron directamente. ¿Fue porque despreciaba a su primer amor que no se casó con ella? En ese instante, el hombre se encuentra en el ojo del huracán de la opinión pública. Por un lado está su primer amor, que ha arruinado media vida por él, y que ha perdido la razón. Por el otro lado está su novia actual, que realmente ama y que lo ayudó a salir de su depresión. Contesta. ¿Por qué no contestas? Señor Ren, por favor salga. ¿Por qué? Señor Ren, por favor responda directamente. Me casaré contigo. Me casaré contigo. Al ver esto, la prometida no tuvo más remedio que marcharse en silencio, consolándose a sí misma. Quizás este ya era el mejor final, pero en el camino de regreso, escuchó accidentalmente la conspiración del viejo. Resulta que, su insistencia en hacer que el hombre se casara con su primer amor, no tenía nada que ver con culpa o gratitud, sino que era un plan, para obtener la enorme herencia. Planeaba exprimir todas las propiedades y luego abandonó a su primer amor. La sorpresa y la ira inundaron su corazón de inmediato. Él, siendo bondadoso, quiso defender a su primer amor en ese momento, pero antes de que pudiera actuar, el anciano lo descubrió y envió a alguien para que lo dejara incón. Para evitar complicaciones adicionales, el anciano lo anunció públicamente, que de inmediato se celebraría la boda del hombre y su primer amor. Esta vez el hombre no replicó. En ese momento solo quería llevarse cuanto antes a su primer amor, lejos de aquella farsa, sin saber que su amada novia ya había sido capturada por su abuelo, y estaba atrapada en un prado no muy lejano. Cuando despertó, se encontró encadenado en la piscina. Al pensar que su primer amor estaba a punto de sufrir un destino trágico, con toda la fuerza que le quedaba, luchó con desesperación para liberarse de las cadenas. Solo quería escapar para revelarle la verdad al hombre, pero en su pánico accidentalmente arrancó la manguera del grifo. El agua comenzó a salir a presión, rápidamente inundó la piscina. Momento crucial entre la vida y la muerte. Él luchó por sacar su teléfono y llamar al hombre, mientras que el hombre, que estaba celebrando su boda, al ver su llamada, temió que al contestar su corazón se tambaleara de nuevo, así que eligió colgar brutalmente pero él no sabía. En ese momento, la mujer estaba entre la vida y la muerte, sin salida alguna. No tuvo más remedio que enviar un vídeo a su mejor amiga. Cuando su mejor amiga recibió el vídeo, vio que la mujer estaba sumergida en el agua. Inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Se levantó apresadamente para ir a buscar al hombre y pedirle ayuda. Pero cuando llegó al lugar de la boda, cuando el hombre se llevó a la mujer para rescatarla, el anciano intervino y detuvo al hombre, afirmando que ya le debía demasiado a su primer amor, y que ahora, en el día de su boda, iba a abandonar a su primer amor por otra mujer. Al escuchar esto, el hombre se quedó paralizado en el acto.